Cuando me enfrente a un bodegón, lo primero que tengo que pensar es el encuadre. ¿Qué voy a encuadrar? ¿Esto? ¿Qué voy a encuadrar? ¿Esto? Voy a intentar que ese encuadre se ajuste a las partes interesantes que pueda haber. En este caso tenemos dos figuras y tenemos la sombra que proyectan. Puedo darle más o menos protagonismo, podría recortar más o menos, si este más o menos va a ser el formato de papel, puedo recortar un poco esa sombra que no quede completa, pero que figure, porque así hace un contrapeso, y hacer una pequeña composición con lo que veo. Aquí lo que pasa es que no vais a poder elegir el punto de vista. El único ejercicio de composición que podréis hacer es encuadrar. La segunda cuestión va a ser el proporcionar primero los objetos en sí. No vamos a poder hacer una fotografía, pero sí que voy a intentar coger algún tipo de medida dentro de las distintas partes de los objetos. Por ejemplo, voy a coger el ancho del jarrón y voy a comprobar si es el doble de alto que de ancho, por ejemplo. Más o menos, porque es más alto que... Vale, pues más o menos va a ser como 150% de alto que de ancho. ¿Vale? Me basaré en eso. Pues el cubo es un cubo, pero por ejemplo ahí es importante saber más o menos qué parte veo de una cara del cubo, o verías si no me solapara. Más o menos si veo mitad-mitad, si están alineados esos puntos, no lo están uno un poquito más a la derecha que otro. La parte visible, por ejemplo, si comparo el ancho y el alto, si más o menos me queda algo parecido, en este caso sí. En este caso se da un solapamiento, lo cual me va a dar pie a expresar de esa forma la profundidad. Pero se solapa muy poco. Ahí lo que quiero que evitéis es la tentación de decir, vale, pues voy a coger, en vez de como referencia esta, voy a ir moviéndome, voy a estirando la cabeza hacia atrás, a ver si consigo dibujarlos desde el punto de vista en que no se solapen y hacer ese esfuerzo porque no se solapen. Es más cómodo dibujar elementos que no se solapen, pero perdemos la riqueza de poder expresar la profundidad de esta manera. ¿De acuerdo? Pues con esas líneas generales voy a empezar a trabajar en mi papel. Empezamos haciendo un encuadre de toda la escena. A partir de ahí intento disponer dentro de ese encuadre, que me marca los límites de los objetos, intento disponer, encajar los distintos objetos, que en algunas ocasiones me ayudo de formas rectangulares y a veces como otras formas sencillas como puede ser un círculo, en este caso. Bien, a la hora de hacer el cubo tengo en cuenta las líneas confluyentes y unos puntos de fuga que no voy a poder acceder a ellos, pero me puede ayudar a entender cómo disponer las líneas para dar esa sensación de cubo en perspectiva. Y para hacer el jarrón tengo en cuenta ese pequeño encaje más una línea de simetría que me puede ayudar a disponer las líneas a un lado y a otro. A partir de ahí hacemos una grisalla. Solamente voy a hacer una pequeña reserva en una de las caras del cubo y por lo demás voy a cubrirlo todo con un gris claro. Cuanto más prudente quiera ser, pues más claro hago ese gris. Y a partir de ahí, capa sobre capa, en las distintas zonas se va definiendo y se va articulando una serie de caras con distintos grises para dar esa sensación de volumen, de dar a entender que esos objetos tienen una cara a la que le da más luz, se queda más clara, y otra cara a la que le da menos luz, queda más oscura. Bien, también dibujo la sombra arrojada, que también en este caso va a tener, dentro de lo que es la composición, pues va a tener una cierta importancia, ¿vale? Como veis, se va redibujando de nuevo sobre la grisalla. En algunos casos voy a dejar la línea implícita, como en el límite del jarrón y el cubo, pero en otros casos, cuando los grises son muy claros,
como en los límites del cubo, voy a utilizar también una línea explícita, ¿de acuerdo? Para marcar esa diferencia entre los dos sitios. Estaría bien que en una prueba de dibujo artístico que pongáis ejemplos de los dos de las dos tipos de líneas, ¿vale? Un trabajo muy intenso es esa unificación o esa homogeneización de las distintas zonas de los distintos grises. Como veis, voy también articulando el fondo de forma que se nota esa difusión de la luz, que se va a quedar ligeramente más claro a la parte de la izquierda que a la parte de la derecha, que está más alejada de la zona de luz. Fijaos cómo también ha habido una transición de, en un principio he utilizado mucho más el carboncillo, que se extiende mucho más rápidamente, es mucho más blando, pero a partir de ciertas tonalidades necesito utilizar o la barra compuesta o el lápiz con T, porque se agarran mejor a la fibra del papel y me va a permitir llegar a tonalidades más oscuras. ¿Vale? Fijaos en la utilización de la línea explícita en la zona de sombra. Esto me ayuda a redibujar la simetría de ese lado y me ayuda a reforzar esa sensación de claroscuro dándole el último tono más oscuro justo en el límite. Llega el momento de los últimos retoques de línea explícita y algunos pequeños toques con la barra compuesta blanca, esos toques de brillo o zonas más claras que son muy localizadas. Pues esos toques de blanco los hago al final, primero con goma y después con la barra compuesta blanca.